Cordial saludo, mi nombre es Andrés Fernando Moreno Bordec y voy a presentar la actividad Acuerdos Comerciales. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Son tratados o convenios entre dos o más países que establecen las reglas y condiciones para regular el intercambio de bienes y servicios entre ellos. Existen varios tipos de acuerdos comerciales: tratado de libre comercio, uniones aduaneras, acuerdos de preferencia comercial, zonas de libre comercio y acuerdos de integración económica. ¿Cuáles son las diferentes formas de integración? Existen varias formas de integración económica entre los países, que varían en el nivel de cooperación y la profundidad de las políticas compartidas. A continuación les presentaré o les mencionaré algunas de ellas. Zona de libre comercio, como por ejemplo TLC-CAN, entre Estados Unidos, México y Canadá. La Unión Económica, que como por ejemplo tenemos, es una de las uniones económicas más avanzadas, con una moneda común, el euro, aunque no todos los miembros lo usan. La Unión Aduanera, que por ejemplo tenemos la Mercosur acá en Sudamérica. El mercado común, que como por ejemplo tenemos la Comunidad Económica Europea en sus primeros años. Y la integración económica total, que como ejemplo tenemos la Unión Europea. Está avanzada hacia el nivel de ciertos aspectos, como en el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de Estados Unidos. ¿Cuáles son los tipos de acuerdos comerciales que tiene Colombia con el resto de países? Colombia ha firmado varios acuerdos comerciales internacionales con diferentes países y bloques económicos para promover el comercio, la inversión y la integración económica. Los principales tipos de acuerdos comerciales que tiene Colombia son los siguientes: Tratado de Libre Comercio, TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, con Corea del Sur y con la EFTA. Asociación Europea de Libre Comercio, incluye países como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, entre otros tratados, también como acuerdos de complementación económica, Alianza del Pacífico, acuerdos de preferencia comercial, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, acuerdos de servicios aéreos, tratado de integración fronteriza y acuerdos con organismos multilaterales. Tenemos la CAN, Comunidad Andina de Naciones. Los países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Eh, Como ventajas tenemos de este tratado el libre comercio interregional, cooperación de varios sectores, mercado ampliado, desarrollo económico conjunto, y como desventaja tenemos diferencias económicas, dependencia de terceros países, limitada influencia global. Tenemos el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que los países participantes que tenemos: Colombia, Estados Unidos, Colombia, Unión Europea y Colombia, Corea del Sur. Como ventajas tenemos acceso preferencial a los mercados, aumento de competitividad, facilidad de la inversión extranjera, y como desventajas tenemos impacto en industrias locales, dependencia de grandes economías y pérdida de soberanía en políticas comerciales. En el concepto tenemos que el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial entre países que busca reducir o eliminar las barreras arancelarias. El ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Como países propuestos tenemos Estados Unidos, Canadá, México, países de América Latina y el Caribe. En ventajas tenemos libre comercio continental e integración económica, y como desventajas, desigualdad económica, pérdida de soberanía, fracaso de acuerdo. El área de libre comercio de las Américas fue un proyecto impulsado principalmente por Estados Unidos, que pretendía crear una zona de libre comercio en todo el continente americano. CARICOM, Comunidad del Caribe. Los países miembros son Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, otros estados insulares del Caribe. Como ventajas tenemos mercado único, integración cultural, desarrollo económico conjunto, y desventajas: pequeño tamaño de mercados, desafío de implementación. En el concepto tenemos que la Comunidad del Caribe, CARICOM, es una organización fundada en 1973 con el objetivo de promover la integración económica, la cooperativa política y el desarrollo entre países miembros. La Mercosur,
Mercado Común del Sur. Los países miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Actualmente Venezuela como país suspendido. En ventaja, mercado ampliado, arancel externo común, fortalecimiento de cooperativa regional. Y desventaja, diferencias económicas, conflictos políticos, avances lentos e integración plena. Como concepto tenemos el Mercosur es un bloque económico fundado en 1991 con el Tratado de Asunción. Su objetivo es la integración económica y comercial de los países miembros, permitiendo la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción entre ellos, así como el establecimiento de un arancel externo común frente a terceros países. Como conclusión tenemos que los acuerdos comerciales y los mecanismos de integración económica juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y la competitividad de los países. Sin embargo, aunque estos acuerdos ofrecen importantes ventajas como el acceso a mercados más amplios, la atracción de inversiones y la creación del marco común de reglas, también enfrentan desafíos. En última instancia, la integración económica y la apertura comercial no son soluciones universales. Los países deben evaluar cuidadosamente cómo cada acuerdo se alinea con los propios intereses y capacidades, adaptando sus políticas para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos.